Lo dijo en la primera hora. Vamos a hablar ya mismo, estamos a la espera de que la conexión de Maribel Barreno, ex vocal del Consejo de la Judicatura, para conversar con ella sobre dos situaciones que evidentemente está enfrentando, un proceso de carácter judicial, se expone a una sanción por parte de la Administración de Justicia. Y por otra parte también está el juicio político que está siendo llevado adelante por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Así que vamos a conversar en minutos justamente con ella. Por otra parte, Belkis, amigos y amigas, a ver, aquí tengo un mensaje del querido Edison Mayorga. No siempre le puedo leer a Edison, no piense que no le leo después, ya cuando termino el comentario, me sabe mandar por ex. Me dice, por ejemplo, el mensaje del gobierno es claro: si me criticas, si me incomodas, si vas contra mí, te expulso, te ataco, te censuro, a propósito de el comentario que habíamos generado respecto de la situación de la comunicadora Alondra Santiago, ¿no? Y la ausencia de respuestas contundentes por parte, evidentemente, de las autoridades sobre las razones por las cuales se ha tomado esta decisión, que para mi concepto, a mi opinión, es una decisión absolutamente desproporcionada la que se ha adoptado en ese sentido, que fue la materia del comentario que generamos hace minutos. Por otra parte, Belkis, me acaba de llegar una información por parte de la Fiscalía General del Estado. En la madrugada ha habido unos operativos a través de los cuales ha intervenido el bloque de seguridad en la zona de Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, caracterizada esa zona por la presencia de minería ilegal. En el ámbito de la seguridad, evidentemente hay seguimiento sobre lo que está pasando en algunas zonas del país, Belkis. Y bueno, vamos a tratar de revisar esta información que refieres. No sé si te llegó a través de algún chat. Sí, la tengo por aquí, justamente. Es simplemente no hay nada publicado. Sí, es simplemente una información de la Policía Nacional que da cuenta de esta acción que se ha ejecutado en la madrugada por parte de la Fiscalía, la Policía Nacional, que significó, pues acá dice: esta madrugada la Policía del Ecuador junto a la Fiscalía, varias instituciones del Estado y el bloque de seguridad ejecutan operativos en el cantón Camilo Ponce Enríquez, Azuay, en la parroquia Tenguel, en Guayas, que están por la zona contra actividades ilícitas, recursos mineros y grupos armados organizados. Es una noticia en desarrollo. Acompañado de varios videos de los operativos, justo sí, en la cuenta de ex de la Policía de la Policía Nacional. Es que hacía referencia a la Fiscalía, entonces estaba en la cuenta de la Fiscalía, pero no había encontrado nada. A las 4:17 de la madrugada, bien ciertos operativos, efectivamente en la cuenta aparecen 4 videos de esta incursión por parte de la Policía Nacional. A ver, ya la tengo conectada a Maribel Barreno, me parece, ¿ah? Sí. ¿Tenemos Maribel ya a nuestra invitada? Ya la tenemos. Perfecto. Maribel Barreno, buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, Maribel Barreno, ex vocal del Consejo de la Judicatura, quien nos atiende telemáticamente a esta hora. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. A ver, su situación está en este momento dividida en dos partes. La parte judicial, en donde hay un proceso en marcha hace poco, ¿no? Y a partir de la sentencia del ex vocal Javier Muñoz, él se acoge al procedimiento abreviado, él admite su responsabilidad y logra una pena reducida, es decir, le perdonan el 90% de la pena. No sé si el término es perdonar, conmutar, no conozco el término jurídico exacto. Pero por otra parte, decía Diario El Universo hace pocos días que Wilman Terán y Maribel Barreno se exponen una pena de 9 años de cárcel por obstrucción a la justicia al haber cometido el delito siendo funcionarios públicos. Este es un tema, y el otro tiene que ver con el proceso de fiscalización y juicio político que lleva adelante la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su situación hoy, doctora Maribel Barreno? Buenos días. Efectivamente, usted lo ha sabido describir. Existen dos situaciones por las que estoy atravesando en este momento y que de hecho siento que quieren empatar el tema jurídico con el tema político. Por eso existe una celeridad inusitada de querer desarrollar una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que está prevista justamente para hoy 9 de la mañana. Por decirles que yo no podría inmiscuirme o dar una motivación por qué el ex vocal Javier Muñoz llegó a este acuerdo con la Fiscalía General del Estado y se sometió a un procedimiento abreviado.
y jamás lo haría yo porque estoy convencida de que no existe un delito. Por lo tanto, jamás podría atribuirme una responsabilidad por algo que no he cometido. Y el beneficio que él tiene es porque efectivamente ha dado un testimonio anticipado y una cooperación eficaz, que él lo había dicho y mencionado a través de la Comisión de Fiscalización cuando estuve presente en mis alegaciones, que a mí sí me preocupaba no la cooperación y testimonio de este ex vocal, porque yo había recibido el 5 de abril un recado prácticamente del ex vocal donde él, para de alguna manera disculparse, quisiera entender, o advertirme, que puede tener dos vías, me pidió, me había dicho que me digan que digan a Maribel que se vaya del país, porque yo voy a llegar a un acuerdo con Fiscalía y voy a decir cualquier cosa para beneficiarme y que ella sepa que la fiscal la quiere a ella. O sea, ella me manda a decir que el objetivo de la fiscal soy yo y que él va a decir cualquier cosa para beneficiarse. Entonces, esas son la manera como se instrumentalizan las investigaciones en la Fiscalía General. No me sorprende, y ya desde el 2019 voy siendo víctima de estas indagaciones previas en mi contra, y obviamente esto ha motivado que yo esté constantemente asumiendo defensas técnicas, particularmente en 2 casos que se formalizaron como procesos penales. Y evidentemente aquí se está criminalizando mi posición justa, ética y transparente dentro de un proceso administrativo disciplinario, como fue la destitución del ex juez Walter Macías. Se dice que yo tengo responsabilidad penal porque yo voté a favor de la reconsideración. Esta es una figura administrativa que permite no tomar parte en el asunto que se está deliberando, simplemente como el vocal que pidió la reconsideración indicó que las abstenciones en ese momento en la primera votación no eran fundamentadas. Esta es la oportunidad que me permitía a mí mantener mi postura y volverla a fundamentar. Por lo tanto, no es que yo he sido una ficha que permitió, como dicen, una ficha bien articulada para que permita la destitución. Totalmente eso es falso, porque la sesión en la que se le destituyó al ex juez Walter Macías se instaló telemáticamente con los 5 de sus integrantes. El tema fue que después de la reconsideración, los vocales que tenían que mantener su postura y volver a fundamentar su abstención, el uno abandonó la sesión de Zoom y el otro se mantuvo con audio y video sin contestar. Se cumplió el procedimiento reglamentario y la decisión fue, obviamente, los 2 vocales que siempre votaron a favor de la destitución mantenieron su votación, y Maribel Barreno, que siempre mantuvo una postura de abstención porque consideraba que había un conflicto de intereses, mantuvo la postura de abstención. Sin embargo, debo poner en colación que durante ese mismo mes, agosto, donde se destituyó al ex juez Walter Macías, hubieron 2 expedientes disciplinarios del mismo ex juez Macías, donde la subdirección recomendaba archivar los expedientes. ¿Cuál fue la postura de Maribel Barreno? Abstención. Entonces, para el ex juez Macías cuestionaba la participación de los jueces que inclusive le destituyeron, que debían recusarse, pero cuando se trataba de beneficiarse, ahí no había ningún tipo de recusación o pedir la excusa de los otros vocales que siempre votaron a favor de su suspensión y destitución. En cambio, el ex juez Macías, cuando lo lógico es que él también se aparte del caso penal, nunca lo hizo. Y ustedes, como medios de comunicación y periodistas, conocieron lo que pasó en el mes de septiembre, cuando el ex juez Macías arremetió con la Fiscalía General del Estado en mi contra, pretendiendo privarme de la libertad por un supuesto riesgo procesal, y solamente en relación a mi persona. Por eso, una sala de la Corte Nacional de Justicia emitió un fallo donde estableció que se vulneró la garantía de igualdad entre los demás procesados, y además estableció que todos los fundamentos que hizo el ex juez Walter Macías en su pronunciamiento en mi contra no fueron motivados y fueron inatinentes. Con eso demuestro que existe pues una dedicación exclusiva o una obsesión, creo, por parte de la Fiscalía en mi persona, porque se vieron develados. Eso hicieron que se vean develados porque ya no pudieron ocultar la animadversión que sentían hacia mi persona, y el ex juez estaba vengando yo no sé de qué. Si yo me abstuve de votar en su caso administrativo, no sé
de qué se estaba él tomando partido para proceder de esa manera, al margen totalmente de la ley. Doctora, ¿por qué animadversión a su persona? ¿Por qué lo entiende así? Porque yo siento que yo provengo de la terna de la Fiscalía General del Estado. Por cierto, es la primera vez que una fiscal de carrera era designada vocal principal del Consejo de la Judicatura, pero mi terna no la propuso la actual fiscal general de Estado, sino quien ocupaba esas funciones en aquella época. Pero siento que la fiscal no encontró en mí una persona que cumpla con sus requerimientos, quizás porque yo siento que soy objetada todo el tiempo por mi posición. ¿Cuál fue mi posición en el Pleno del Consejo de la Judicatura? Es siempre adoptar decisiones de acuerdo a mi experiencia, a mi conocimiento profesional y a informes técnicos. Entonces, yo no era la persona que cumplía los requerimientos como por previas hojas de rutas establecidas. Y yo ponía un ejemplo claro. Ustedes conocían que nosotros en el 2022 fuimos ya enjuiciados políticamente, y uno de los cuestionamientos políticos fue no haber desarrollado el concurso de fiscales provinciales. Entonces, mi preocupación fue buscar la manera de cumplir aquello, pese que ya no hubo la votación suficiente para que seamos censurados, pero el juicio político acabó en octubre del 2022, y yo en noviembre de ese mismo año, yo dirijo un oficio al director general y al director de asesoría jurídica, haciendo constar mi preocupación por la escasa atención que se estaba dando tanto a la evaluación de fiscales como al concurso de fiscales provinciales, que ya existía el recurso económico para desarrollar ese concurso interno. Pero da la casualidad que yo mando el oficio el 22 de noviembre, y quien debe contestarme es el director general, a quien va dirigido, y me contesta el 25 de noviembre la fiscal general. Tal interferencia existe que ella me dice que ha llegado a conocer de mi memorándum y que me advierte que me estoy extralimitando en mis funciones, y que esos procesos, que el de evaluación estaba en curso, y que el proceso de fiscales provinciales ya ella había indicado que no se debe realizar. Entonces, y en el último párrafo de su contestación dice que ella accionará constitucionalmente o penalmente con la finalidad de mantener su postura. Entonces yo le contesto igualmente este oficio a ella, y obviamente hago conocer cuál es mi criterio en relación a los cuestionamientos que ella me hace. O sea, a tal magnitud era la injerencia que no le interesaba ni siquiera cuidar las formas, sino lo hacía a través de memorandos. Otra cosa, los fiscales provinciales están designados a dedo, por eso no les interesaba que haya el concurso, para que haya fiscales que provenientes del concurso interno sean los ganadores, y estén. Los fiscales provinciales actuales constan por el acuerdo que hubo al inicio de la gestión entre la Fiscalía General de Estado y el Consejo de la Judicatura, porque es el Consejo de la Judicatura el que tiene que designarlos, no la Fiscalía General de Estado. Es competencia y atribución del Consejo. Pero ya ni siquiera cuidaron las formas durante el proceso. La Fiscalía mandaba informes motivados y el nombre de la persona que tenía que ocupar las fiscalías provinciales, como de Guayas y Pichincha, que es principalmente las que les interesa. Entonces, ¿por qué no quieren que sea un proceso que hay ciertos fiscales provinciales que están en funciones ya 10 años, cuando el Código Orgánico establece que solamente tienen que estar 2? No ha habido concurso. ¿Y quién ha sido la principal autoridad que ha evitado este proceso? Es la titular de la acción penal, la fiscal general del Estado, que no le interesa que haya esos procesos. Entonces, un Consejo de la Judicatura que esté bajo su misión, que no haga y no cumpla con sus atribuciones, no era de mi agrado, y por lo tanto yo cuestionaba. Entonces, yo era una persona que cuestionaba, que siempre ponía a través de memorandos en evidencia todo lo que no se hacía en el Consejo de la Judicatura, les resultaba totalmente incómodo. O sea, usted lo que está señalando es que en este caso, que se denomina independencia judicial por el presunto delito de obstrucción a la justicia, usted habla de una persecución por parte de la fiscal. Sí, porque se está criminalizando un accionar que no encasilla en el tipo penal. ¿Cómo se me va a mí querer procesar penalmente, como se lo ha hecho, por haber cumplido con el reglamento de sesiones del Pleno? Pero le pregunto a usted, porque lo de fondo y el argumento de la Fiscalía es que ustedes, el vocal Muñoz, el presidente Terán y usted, ex vocal Maribel Barreno, en ese momento vocal, lo que hicieron fue todo lo posible para evitar que el entonces juez Walter Samno Macías
siga conociendo el denominado caso Las Torres. ¿Fue así o no fue así? Es que no es así, hay un equívoco, una equivocación terrible por parte de quien preside la institución, porque de ninguna manera se buscó aquello. Los casos, tanto de las Torres, que también se cuestiona, como el de tráfico de influencia, se ha sustanciado regular e ininterrumpidamente. No podemos fijarnos en las personas. O sea, que si un juez determinado está sustanciando un caso que le consideran relevante y tiene un tema disciplinario, o sea, no le podrán sancionar porque se interrumpe el caso, eso es totalmente falso. El caso, una vez que el juez fue suspendido y destituido, hubo un juez que lo reemplace. Tanto es así que este caso se ha desarrollado, yo creo, con un tiempo récord. Recordarán que el caso inició el 7 de junio del año pasado y concluyó la fase de evaluación y preparatoria de juicio el 28 de septiembre. Estamos hablando de 4 meses. Y yo le pregunto a usted, Fabricio, desde esa fecha, ¿dónde está la obstrucción? Si ese caso se desarrolló con un tiempo récord y lo que buscaban era, aquí había un fin en ese caso, inhabilitar a los vocales para que salgan del cargo, cumplieron con su objetivo. Y se olvidó la fiscal, pregúntele cuántas veces ha pedido que continúe el proceso. Ninguna. No hay un solo requerimiento de la Fiscalía para que el caso prosiga, pero sí de parte de Maribel Barreno, que ha presentado más de 20 escritos y han quedado ahí rezagados, proveídos, pero lentamente. ¿Usted cree que eso es obstrucción a la justicia? Es algo tan aberrante lo que ha hecho la Fiscal General del Estado y con la aquiescencia de este juez, que pese a que este juez actuó parcializado, actuó de manera arbitraria, Maribel Barreno se abstuvo de votar en su caso disciplinario y por abstenerse y cumplir con lo que establece el reglamento y la ley, está siendo procesada penalmente. ¿Y por qué este caso está caído? Desde mi punto de vista está caído, pero ¿qué hicieron para poder vincular a más personas? Se inventaron el hecho de que los colaboradores de quienes trabajaban con Maribel Barreno estaban muy acuciosos y preguntando y de alguna manera influyendo en que se hagan los proyectos de resolución. Eso es tan traído de los cabellos porque quienes hacen los proyectos solo son proyectos. Muchas veces han llegado estos proyectos de resolución al Pleno y el Pleno ha mandado a modificarlos. Finalmente lo que conforma el acto administrativo, las voluntades que conforman este acto es la decisión que se toma en la sesión de Pleno, las votaciones. Y de acuerdo a las votaciones, obviamente existe una decisión. El proyecto puede venir de una o de tal forma. El Pleno o los vocales que integran el Pleno son los que acogen o no el proyecto. Por lo tanto, es increíble que están procesados subdirectores, están procesados los secretarios. Doctora, ¿en qué caso, en qué momento procesal está el caso? A ver, luego de la sentencia, digamos, esta sentencia de pocos meses que implica que se aplicó apenas el 10% de la sanción para Javier Muñoz, ¿cuál es la situación suya en este caso, en este proceso, con esta sentencia por procedimiento abreviado del ex vocal Muñoz? El procedimiento abreviado para nosotros se trata en cuerdas separadas aparte. Eso es una decisión exclusivamente de esa persona que él acepta tener una responsabilidad. Pero todos gozamos de presunción de inocencia y por lo tanto nosotros tenemos que pasar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde esta audiencia tiene 2 momentos. En la primera se establece la validez procesal y en la segunda se revisa cuáles son los recaudos que se han recogido en la sustanciación de la instrucción penal para que el juez tome una decisión de si llamar a juicio o emitir un sobreseimiento. En este caso, el apresuramiento que tienen sobre desarrollar llevar a cabo esta audiencia hizo que la semana anterior se desarrolle la audiencia de procedimiento abreviado. Pero aquí hay una circunstancia. Yo pregunto, dentro de la audiencia se tiene que hablar de temas de la validez procesal y hay muchos cuestionamientos que se van a pedir de nulidades. ¿Qué pasaría si el expediente, si el caso se declara que existen nulidades y se retrotrae? Ya tenemos una persona sentenciada. Entonces, hay muchas cosas que se van a dilucidar en el desarrollo de esta audiencia porque la Fiscalía se ha encargado de coartar el legítimo derecho a la defensa, inclusive
mi defensa técnica hizo una cantidad de requerimientos y se nos negaba diciendo que son impertinentes. ¿Y por qué son impertinentes? Porque la Fiscalía no actúa con objetividad. Ellos toman partido a su posición y piensan que esa es la verdad absoluta. Pero si yo como sujeto procesal, y existe el principio de libertad probatoria donde me dice que yo puedo pedir todo lo que sea necesario para demostrar mi postura o mi defensa, la Fiscalía nos nega impertinente. ¿Por qué es impertinente? Porque para ellos obviamente no les interesa esa solicitud de información, no les interesa esas pericias, porque obviamente van a ir de a poquito desvirtuando la proposición fáctica que ellos tienen de considerar que existe un tipo penal o un injusto penal. Entonces se nos vino negando todo el tiempo y tuvimos nosotros que recurrir a otros mecanismos para conseguir la información y poder incorporar al desarrollo de la sustanciación de la instrucción fiscal. Hasta existen muchas circunstancias que serán develadas en esta audiencia de evaluación y perpetuidad de juicio, que por cierto no ha pedido Maribel Barreno ningún diferimiento, porque cuando yo intervengo, ahí se llama obstrucción, le ponen cualquier epíteto cuando se trata de mi persona, cuando hago algún justo. Doctora, rápidamente y para concluir en 30 segundos, la lectura respecto de este proceso que se sigue por cuerda separada ya en el ámbito legislativo, el juicio político en la Asamblea Nacional sobre este tema ya concluyó precisamente esta fase de análisis de las pruebas, en este caso en su contra y en contra también de otro de los vinculados en este tema. ¿Cómo ha visto este procedimiento y qué expectativas hay? Rápidamente. Ya que el proponente no estuvo preparado para presentar esta acusación política, yo considero que fue solamente un tema de querer tener algún tipo de protagonismo. Con decirles que no actuó la prueba, ustedes si revisan los audios, él no supo actuar la prueba documental, eso fue cuestionado o observado por parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización. El requerimiento o la solicitud nos atribuye de manera general como que fuésemos un todo, cuando el Código Orgánico de la Función Legislativa establece claramente que cuando se trate de miembros de un cuerpo colegiado se tiene que atribuir las acusaciones políticas de manera individualizada. Al momento de su intervención tuvo que hacerlo, pero no lo hizo en la solicitud, por eso es que mi defensa fue de manera general con todos los puntos. En relación a mi persona, manifestó que solamente hay un incumplimiento de funciones, que los demás yo no me atribuye ese incumplimiento y que el único que yo tengo que responder es justamente por la recusación que yo apoyé para mejor votar en la destitución del ex juez Walter Macías. Para que vean, un tema penal a una acusación política, yo he desvirtuado totalmente, yo no tengo ningún incumplimiento de funciones porque lo único que hice fue cumplir con el reglamento de sesiones de pleno. Por lo tanto, el asambleísta que propuso el juicio político en relación a mi persona quedaron totalmente desvirtuados. Correcto. Porque no hay tal incumplimiento. Correcto, y evidentemente esto se argumentará ya en el pleno de la Asamblea en su momento. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Agradezco a ustedes la oportunidad. Y estaremos expectantes de la diligencia que se desarrolle esta mañana. Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura, hablando acerca de estos juicios político y penal que se siguen en su contra. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.